Buen día, voy a presentarles el video de hoy para la clase de diseño y análisis de algoritmo para la semana 4 del curso que estamos realizando. En este video les voy a explicar la aplicación 2 que se refiere al análisis de redes de computadoras. Entonces, en el anterior video les expliqué acerca del proyecto de esta misma semana 4. Y una parte del código que usamos en la semana 4 que ustedes debían de haber creado se va a utilizar para la parte de la aplicación. Esta aplicación es bastante elaborada, entonces al ver que es bastante elaborada y que ha habido retrasos también con la tarea de esta semana, pues me di a la tarea de ayudarles con una parte de código para que ustedes solamente completen algunas partes que faltan. Y les voy a explicar bien de qué va este tema, que al final lo más importante es que ustedes entiendan los algoritmos y cómo se hace el análisis, que en este caso ya se comenzó a hacer el análisis de la notación O. Esas son las partes que interesan más, incluso más allá de la programación, que también es importante, pero bueno, es más importante para este curso la parte del análisis de los algoritmos y de que ustedes comprendan. La parte de programación es algo que con el tiempo, con la práctica, ustedes ya van a ir desarrollando. Es importante también que terminen esta aplicación lo más pronto posible para que puedan subir su tarea y no se retrasen en iniciar el próximo curso. Bien, bueno, la breve descripción acerca de esta aplicación es la siguiente. En la aplicación ustedes van a modelar una red de computadoras como un grafo. Entonces, en un grafo los nodos serían computadoras y los enlaces entre los nodos pues serían los enlaces que hay entre computadoras. Se van a modelar tres tipos de grafos, tres modelos. Uno, que es el modelo de una red de computadoras. Este modelo está, entre paréntesis le puse comp-g para referirme de él a lo largo de las diapositivas. Este simplemente es un modelo de una red de computadoras que ponen ya como ejemplo, ya nos dan el código para cargar este ejemplo. Acuérdense que nosotros estamos manejando los modelos en Python como diccionarios, los modelos de grafos. El otro es un grafo que se llama modelo aleatorio, que es el modelo Erdogan-Reyni, por eso es la ER. Entonces, este grafo, nosotros para crear este grafo vamos a dar los parámetros n, que es el número de nodos, y p, que es la probabilidad de que dos nodos se conecten. Y con esto se ejecuta el algoritmo para crear un grafo aleatorio. Este algoritmo ya viene, se los muestran ahí en la aplicación, les muestran el algoritmo teóricamente. Y luego vamos a crear otro grafo que se llama el UPA-Graph. Este UPA-Graph ya hicimos su versión DPA en el anterior proyecto, en la anterior aplicación, perdón. Y bueno, esa versión era DPA, de que era la D era de grafo dirigido. Entonces este es el mismo grafo, pero no es no dirigido, que quiere decir que los enlaces son bidireccionales en este caso. Bueno, entonces en esta aplicación vamos a trabajar con estos tres modelos de grafos y vamos a modelar la ejecución secuencial de ataques sobre las computadoras sobre los nodos de nuestros grafos. Entonces, ¿a qué se refiere la ejecución secuencial de ataques? Yo tengo una red de computadoras y en este caso modelada con un grafo y ataco a un nodo, quiere decir que ese nodo deja de funcionar y entonces lo borro del grafo. Luego los ataques son secuenciales, ataco el primer nodo, lo borro, después ataco un segundo nodo, lo borro y así voy borrando, en cada paso de tiempo voy borrando un nodo. Ahora, hay dos tipos de ataques, uno que son los aleatorios y otro que son los ataques dirigidos. Los ataques aleatorios quiere decir, como su nombre lo dice, que aleatoriamente se ataca un nodo de la red. Los ataques dirigidos se refiere a que yo elijo qué nodo se debe de atacar y obviamente lo elijo de la manera en que yo pueda dañar más a la red. En este caso, los ataques dirigidos, ahorita vamos a ver en qué me voy a basar para decir cuál es el nodo que más afectaría borrar de la red. Bueno, después de que se ejecutan estos ataques vamos a medir la resiliencia de la red, que este es un concepto que vimos en el proyecto anterior. Ahorita vamos a explicarlo un poco mejor. Entonces, vamos a ver primero un breve ejemplo de lo que sería un ataque aleatorio. Supongamos que tenemos una red con estos 5 nodos, estas 5 computadoras, y entonces aleatoriamente voy a elegir un nodo que atacar. Lo que yo me voy a fijar
es el número de nodos que se están acumulando a los ataques, el nodo que yo voy a elegir y la resiliencia. Acuérdense que la resiliencia se refiere a que cuando yo tengo un grafo tiene varios componentes. Cuando están los nodos que están conectados de un grafo se llaman componentes. En este caso, este grafo solo tiene un componente porque todos sus nodos están conectados. Pero imagínense que yo eliminara estos nodos, perdón, imagínense que yo elimino estos nodos. Digo, estos enlaces. Lo voy a marcar mejor. Estos que yo voy a marcar en azul, imagínense que los elimino. Entonces, en este caso, yo tengo un grafo de dos componentes. Un componente es este y otro componente es este. Este componente es de tamaño 3 porque tiene 3 enlaces y este es de tamaño 2 porque tiene 3 nodos y este es de tamaño 2 porque tiene 2 nodos. Acuérdense que la resiliencia es el número de nodos en el componente más grande, el componente gigante. Entonces, en este caso, la resiliencia sería de 3. Entonces, inicialmente toda mi red está conectada y la resiliencia es de 5 porque hay 5 nodos en el componente más grande. Elijo un nodo aleatoriamente, por ejemplo, el nodo... bueno, aquí hay un pequeño retraso, perdón. Aquí aleatoriamente elegí un nodo que fue el nodo 4 y aquí ataco un nodo. Esto lo voy a corregir ahorita que suba las diapositivas. Estoy así y mi resiliencia es de 4, ¿ok? Luego elijo otro nodo que atacar, que en este caso sería el 2. Entonces aquí elijo el número 2, lo ataco y me quedan 3 nodos aquí. Mi resiliencia es de 3 y aquí ya acumulé 2 ataques. Luego aquí ataco un nodo más, con lo que ya tendría 3 ataques. Y el nodo que ataqué fue el número 3 también. Y mi resiliencia, fíjense que aquí mi resiliencia es de 1. Porque mi grafo ya tiene 2 componentes y cada componente tiene tamaño 1, entonces el tamaño del componente mayor es 1. Y finalmente, pues voy a elegir obviamente atacar al nodo número 5. Entonces con esto ya acumularía, perdón, ataco al nodo que me quedó, que sería el nodo 1. Entonces aquí acumulo 4 ataques atacando al nodo 1. Y mi resiliencia seguiría siendo de 1. Entonces, fíjense. Aquí yo tengo una gráfica de la resiliencia. Fíjense que estos aquí son los ataques que son secuenciales. Primero se ataca un nodo, luego 2, luego 3. Bueno, se va atacando en cada paso de tiempo un nodo y se van acumulando los ataques. Ahora los ataques se atacó en este orden. Se atacó primero al nodo 4, luego al 2, luego al 3 y luego al 1. Este orden fue aleatorio, ¿ok? Y la resiliencia, el grafo se fue degradando en el sentido de que su resiliencia fue reduciéndose. Entonces aquí tenemos la gráfica de la resiliencia, que es muy importante, donde el eje de las X nos dice el número de nodos que fueron atacados y el de la Y como el valor de la resiliencia. Entonces, conforme se van atacando más nodos, se van acumulando, la resiliencia del grafo se va disminuyendo, ¿no? Que es, digamos, como la robustez que tiene el grafo. Ahora yo puedo hacer un ataque más agresivo eligiendo los nodos. Entonces en este caso no elegiría nodos aleatorios, sino que puedo hacer un ataque dirigido y, por ejemplo, si lo que yo quiero es desconectar la red, o sea, partirla en varios componentes o en 2 componentes, lo que yo voy a hacer es que voy a atacar a los nodos que tengan un mayor grado nodal. Entonces, por ejemplo, aquí ya entonces mi nodo que yo voy a elegir, el primer nodo que yo voy a elegir es el que tenga mayor grado nodal para atacarlo, que es el nodo 4. Acuérdense que el grado es el número de enlaces que tiene el nodo, entonces el 4 tiene 4 enlaces, es el que tiene más enlaces, entonces es el primero que yo voy a atacar. Entonces lo ataco
y me queda una resiliencia de 4, me quedan estos 4 componentes y luego voy a elegir al nodo de nuevo que tenga mayor grado nodal, que en este caso sería el 5 o el 3 que tienen grado 2. Ataco a alguno de ellos, en este caso elegimos al 2 y, al 3 y entonces mi resiliencia, si se dan cuenta aquí, ahora sí ya partí yo mi grafo en 2. Ya tengo 2 componentes y mi resiliencia es de 2, que es el tamaño de este componente. Nuevamente voy a elegir al de mayor grado nodal, que en este caso sería el 4 o el 5, porque el 1 tiene grado nodal 0. Elijo al 5, mi resiliencia sigue siendo de 1, mi resiliencia se reduce a 1, porque ya nada más tengo el componente de mayor elementos, tiene solamente un nodo. Y finalmente ataco al 1 o al 4, es igual aquí porque ambos tienen grado nodal 0. Elijo al 4 y mi resiliencia permanece en 1. Obviamente cuando yo ataco a todos los nodos de la red, pues mi resiliencia va a ser 0 porque ya no tengo ningún componente. Entonces aquí vemos lo mismo, la gráfica de la resiliencia en función del número de nodos atacados. Si nosotros comparamos estas gráficas, esta gráfica de azul claro es la de ataques que son dirigidos y la azul fuerte es ataques que son aleatorios. Si nos damos cuenta, los ataques dirigidos son más agresivos porque hacen que la resiliencia se reduzca más rápidamente. Bueno, dicho esto, ahora sí podemos pasar a lo que son las actividades de la aplicación. Bueno, tenemos lo siguiente, se plantean en general 6 preguntas, la sexta pregunta es opcional, pero como de por sí la aplicación ya es bastante elaborada, pues vamos a dejarlo en las 5 preguntas. Bueno, tenemos algo que yo le llamé la pregunta 0, que es un previo. En esta pregunta nos piden que creemos los 3 grafos que ya les expliqué al inicio, el grafo aleatorio. Entonces al grafo aleatorio, para crearlo le pasamos 2 parámetros, n, que va a ser el número de nodos, y p, que va a ser la probabilidad de que 2 nodos estén conectados. Vamos a tener también el grafo UPA, que va a recibir los parámetros. De nuevo, n va a ser el número de nodos, y m va a ser un parámetro con el cual se va a crear este grafo. Este grafo UPA empieza creándose con un grafo completo de m nodos. Imagínense que m es igual a 4, entonces el UPA graph empieza creando este grafo con m igual a 4. Y luego tenemos que, por ejemplo, si n es igual a 10, entonces se van a agregar 6 nodos más. Y cada nodo, cuando se agrega, va a tener una probabilidad de conectarse con los que ya están. Ahí está la definición bien para que ustedes la puedan estudiar del grafo UPA. Pero bueno, en general le pasamos 2 parámetros, n, que es el número de nodos, y m, que es un número menor a n. Finalmente tenemos un grafo que ya nos han creado, que es un grafo que representa una red de computadoras con 1239 nodos. ¿Sale? Ahora hay que hacer lo siguiente. Aquí en la aplicación nos piden que creemos estos 2 códigos. En el caso del UPA Graph solamente hay que modificar el código que ya creamos en el proyecto anterior. Sin embargo, yo ya les creé estos códigos para ayudarlos, no son tan complicados, entonces ustedes pueden revisar los códigos que yo ya les proveo y bueno, esta parte ya estaría hecha, la de crear estos códigos. Luego, en la primera pregunta en general, los que nos van a pedir es que nosotros elijamos los valores de P para que el Lerdo-San-Reini nos cree un grafo similar a al grafo de la red de computadoras. Entonces, fíjense, la cuestión está de la siguiente forma. El grafo de la red de computadoras que ya nos han hecho tiene 1239 nodos y tiene cierta cantidad de enlaces. No recuerdo la verdad cuántos enlaces son aquí, hay que revisarlo cuando ustedes revisen esta parte. Me parece que en el código no es tan fácil de ver, pero sí en la definición de la aplicación vean cuántos enlaces tiene este grafo. Ajá. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es a este grafo Lerdo-San-Reini
calcular cuál debe de ser el valor de P para que el grafo Erdős-Rényi que se cree sea similar a este que está aquí, al grafo de la red de computadoras. Entonces n, pues en este caso n va a ser igual a 1239 nodos, pero P es la que ustedes tienen que calcular para que este grafo y el de la red de computadoras sean igual. Y con el LupaGraph hay que hacer lo mismo. N va a ser igual a 1239, pero hay que calcular el valor de M para que el LupaGraph que me cree sea similar, o sea, tenga más o menos la misma cantidad de enlaces que tiene el grafo de la red de computadoras. Entonces en la pregunta 1 es lo que nos piden, elegir P para que el grafo resultante y el de la red de computadoras tengan más o menos la misma cantidad de enlaces. Igual en el caso de LupaGraph, elegir M para que ambos grafos tengan la misma cantidad de enlaces. Y bueno, en ambos casos, en el Erdős-Rényi y en el LupaGraph, el valor de n va a ser 1239. Entonces voy a crear con esto, usando este código que yo les proveo y con los parámetros P y M que ustedes calculen, van a poder crear al final dos grafos similares a este grafo de la red de computadoras, ¿sí? Después de que tengan estos dos grafos, ustedes tienen que calcular la gráfica de la resiliencia, que es como las gráficas que ya vimos en el ejemplo anterior. Hay que hacer un programa que calcule todo esto. Ahorita les voy a explicar el código que yo ya les estoy dando realizado. Después de que ustedes tengan la gráfica, van a tener una gráfica, más o menos se las voy a mostrar ahorita en un momento, pero bueno, en general van a tener una gráfica donde la resiliencia se va degradando. Acuérdense, este es el número de nodos que se van atacando y esta es la resiliencia, y van a graficar la resiliencia de los tres grafos, y de acuerdo a estas gráficas ustedes van a responder la pregunta de 2 en donde les preguntan cuál es el grafo más resiliente. Ahora, en este caso la resiliencia se calcula cuando los ataques son aleatorios, entonces hay que crear una función que nos ejecute los ataques aleatorios. Bueno, las siguientes preguntas son muy similares, es lo mismo. Ya que tienen ustedes sus grafos creados, ahora atacan esos tres grafos ya no con ataques aleatorios, sino con ataques dirigidos hacia los nodos de mayor grado. De nuevo, grafican la resiliencia y ustedes tienen que decir cuál de los grafos es más resiliente. Ahora, ¿cómo se dice? Esto se me estaba pasando cuando un grafo es resiliente. Aquí, si su grafo es de 1239 nodos, entonces ustedes tienen que graficar la resiliencia cuando se ataca un nodo, cuando se atacan dos, y así hasta que se atacan los 1239. Ustedes se van a fijar aquí en el 20% de 1239, que son aproximadamente 240. Y nosotros decimos que un grafo es resiliente cuando se han atacado a lo más el 20% de sus nodos, o sea, en este rango, y su resiliencia es más o menos igual al número de nodos. Si yo tengo en mi grafo 80 nodos y mi resiliencia es de 80, quiere decir que mi grafo sigue conectado. Si yo tengo 80 nodos y mi resiliencia es de 70, quiere decir que tengo 70 nodos conectados y otros 10 desconectados. Entonces yo digo que cuando yo he atacado hasta un 20% de los nodos y la mayoría siguen conectados, entonces el grafo es resiliente. Cuando ustedes hagan esta gráfica, tienen que analizarla y en la pregunta 2, de acuerdo al análisis que ustedes hagan, decir cuál de los tres grafos es más resiliente o cuál es verdaderamente resiliente. Y lo mismo van a hacer en la pregunta 4, graficar la resiliencia, pero frente a ataques dirigidos. Aquí voy a corregir esta parte. Aquí sería dirigidos. Dirigidos. Ok. Y luego van a hacer igual su gráfica de la resiliencia. Se fijan cuando hay un ataque hasta el 20% de nodos. Y con base en este análisis van a decir cuál de los grafos es más resiliente. Antes de eso, ustedes tienen que hacer otra actividad que es cuando ustedes hacen los ataques,
tienen que, imagínense que yo tengo un grafo bueno, yo creo que con los ejemplos estos se va a ver un poquito mejor. Fíjense. Cuando yo hice ataques aleatorios, tenía este grafo de 5 nodos y este fue el orden en que yo los ataqué. Ataqué primero al 4, luego al 2, luego al 3 y luego al 1. Entonces hay que hacer un programita donde nosotros bueno, y aquí finalmente yo debería de atacar al nodo 5. Ajá. Entonces aquí, para simular esto, nosotros tenemos que hacer un programa que reciba todo el grafo y de ahí devuelva una lista de en qué orden se deben de atacar los nodos. Aquí es aleatorio, entonces este programa es muy fácil. Recibo todo el grafo, me fijo en la lista de 5 nodos y elijo aleatoriamente uno de ellos. Luego, de los 4 que restan, elijo aleatoriamente otro, y entonces devuelvo una lista donde voy a decir en qué orden se van a atacar los nodos. Igualmente se hace una función si yo quiero que mis ataques sean dirigidos. Esta función es más elaborada, porque en esta función recibo mi grafo y tengo que elegir atacar el nodo. El primer nodo que se ataque va a ser el que tenga mayor grado nodal. Luego me voy a fijar en cómo queda el grafo después de que borré el 2 y voy a volver a calcular el de mayor grado nodal y así devuelvo mi lista de en qué orden se debe de atacar. ¿Ok? Entonces estas funciones también se tienen que hacer. Ahorita vamos a ver porque yo ya hice unas. Entonces fíjense aquí, vamos a rememorar. Se hacen las funciones que crean estos 3 grafos. Se utiliza una función que calcula se crea una función que calcula la lista de nodos a atacar de forma aleatoria para cada uno de los grafos. Luego se mide la resiliencia con un código que nosotros ya hicimos en el proyecto anterior y se grafica la resiliencia frente a estos ataques aleatorios. Y en este caso igual. Se hace, ya tenemos los grafos creados, se crea una función que aquí yo le llamé Fast Targeted Attack, que esta función me debe devolver la lista de nodos en el orden en que se van a ir atacando. Pero como son dirigidos, acuérdense que este orden no es aleatorio, ¿no? Sino que se van atacando desde el que tenga mayor grado nodal. Bien. Después se hace el programa que nos cree las gráficas de las resiliencias y luego analicemos estas gráficas para decir cuál es el que es más resiliente. Ahora, en este caso, hay 2 funciones para crear estos ataques dirigidos. La primera función ya no las proveen, que a esta función le llaman, me parece que bueno, no recuerdo ahora, pero ahorita lo vamos a ver en el código. Tenemos una función que me calcula esta lista de enlaces en el orden que se deben de atacar. ¿Ok? Esta función que nos dan hecha es algo lenta, entonces después nos dan ellos un código para calcular esa misma función, para implementar esa misma función, pero de una manera más eficiente. Entonces vamos a tener 2 funciones, la que ellos nos proveen y la que nosotros tenemos que implementar. Están los algoritmos de ambas funciones. Lo que nos piden aquí es que calculemos la complejidad, o sea, la complejidad de notación O de la ejecución en tiempo de la función que es la más rápida y la función que es la más lenta. Y entonces nosotros aquí tenemos que hacer un análisis matemático para calcular en términos de n cuánto tiempo se tarda en devolvernos esta lista. N, acuérdense que es el número de nodos. ¿Cuánto tiempo se tarda cada una de las funciones, la lenta y la rápida, en devolvernos la lista de los nodos atacados? Entonces esto sí lo tienen que ustedes que hacer como a manita y dar estas análisis. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro código en Python. Yo lo organicé de la siguiente manera. Creé 3 programitas en Python, cada uno para crear los grafos que nos piden. Esto ya se los doy yo. Esto ya están terminados, estos 3 programas. Luego, tengo otro programita que me calcula la resiliencia. Ajá. Entonces, este programita que hace, recibe un grafo, por ejemplo, el Erdos and Rainy. Ya lo recibe el grafo ya hecho y luego recibe una lista de nodos a atacar
que esta lista de nodos se crea con otras funciones. Bueno, recibe el grafo, recibe la lista de nodos y me devuelve la lista de resiliencias, o sea, me va a devolver un diccionario, por ejemplo, donde si yo tengo 1, 3, 2, 3, 3, 2, ¿qué quiere decir? Cuando ataqué un nodo, mi resiliencia fue de 3. Cuando ataqué 2 nodos, mi resiliencia fue de 3. Cuando ataqué 3 nodos, mi resiliencia fue de 3. Ajá. Entonces, estas funciones reciben el grafo, reciben la lista de nodos a atacar y me devuelven un diccionario con las resiliencias. Luego, la lista de nodos a atacar se va a crear, con 3 funciones. Entonces, yo estas funciones las coloqué en un archivo que se llama AttackList y voy a tener una función que se llama randomOrder. Recibe un grafo y me devuelve todos los nodos en el orden que se van a atacar, pues un orden aleatorio. Luego, esta fue la que ya nos dan. Recibe el grafo y nos devuelve el orden, desde el orden de los nodos, cómo se van a atacar. Pero acuérdense que aquí se atacan en función del grado nodal. Y luego nos piden que implementemos esta función que yo también ya les ayudé a implementarla. Digamos que el código que les piden, que yo les estoy dando, es y también de acá. De los grafos. Este es el que tuvieron que haber hecho, pero yo también lo tengo, el que tuvieron que haber hecho en la proyecto anterior. Bueno, entonces estas funciones nos devuelven la lista de nodos que se deben de atacar. Aquí sí les voy a pedir que ustedes simplemente completen, que ustedes mismos creen la función randomOrder. Ahorita les voy a mostrar el código que ya les estoy pasando. Ajá, pero aquí lo que está en rojo, completar, es donde ustedes tienen que hacer cosas. Aquí en este archivito hay que crear esta función randomOrder. Luego, tengo 3 archivos más, que son los archivos que son estos app2q1, app2q3 y app2q4, que son los que responden o los que hacen las gráficas que nos piden en las preguntas 1, 3 y 4. Entonces aquí hay que completar unas cosas. La pregunta 1 nos pide que nosotros grafiquemos la resiliencia de 3 grafos, que son de 1239 nodos, que son de estos 3 grafos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí la pregunta 1 nos pide que calculemos la resiliencia para ataques aleatorios y la pregunta 4 es lo mismo, la resiliencia, pero para ataques dirigidos. Entonces, estos programitas, ¿qué es lo que hacen? Crean los grafos, ya que los crean la lista de nodos que se deben, utilizan estas funciones para obtener la lista de nodos que se deben de atacar, en qué orden. Y luego mandan la lista de nodos a atacar y mandan el grafo a la función de resiliencia para que nos calcule la resiliencia frente a estos ataques. Y luego aquí, en estos programitas, es donde se hace la gráfica. Lo que ustedes tienen que completar aquí es justamente lo que les decía. Los 3 grafos tienen que tener más o menos tienen que tener la misma cantidad de nodos que el grafo de la red, de la red de computadoras, que son 1239, y más o menos la misma cantidad de enlaces. Aquí lo único que ustedes tienen que calcular es el valor de P para el grafo de Erdős-Rényi y el valor de M para el grafo UPA. Entonces esto lo tienen que completar y ya es lo único, y este programa ya les va a hacer la gráfica de las resiliencias. Luego, acuérdense que yo les dije aquí que para crear la lista de ataques dirigidos tienen ustedes la función que ya nos dan, que es esta, targetedOrder. Esta función recibe el grafo y nos devuelve la lista de nodos a atacar. Y nosotros teníamos que implementar esta, que yo ya se las di hecha. Y bueno, ustedes tienen que hacer el análisis teórico de la complejidad de notación O en términos de n para esta función y para esta función. Bueno, aparte, nos piden que creemos un programa en la pregunta 3, que creemos un programa que nos grafique el tiempo de ejecución de estas 2 funciones para que veamos claramente cómo se desempeñan cada una. Entonces, nos piden que grafiquemos ese tiempo de ejecución y cómo se va a graficar. Ahorita les voy a explicar cómo se va a hacer esa gráfica.
Bueno, ya lo que viene en la demás de la presentación ya no se los voy a leer porque básicamente es una explicación detallada de cada pregunta y ustedes lo pueden ver con calma. Lo que sí les voy a explicar es la parte del código para que ustedes lo vean. Yo voy a subir esta carpeta que va a contener lo siguiente. Esta que dice código completar. Aquí tiene este archivo es el que nos crea el grafo de la red de computadoras. Este nos crea el grafo Erdos-Rheini y este nos crea el grafo UPAGraph. Ajá. En este archivo está la función que recibe un grafo y recibe la lista de nodos a atacar y nos devuelve la resiliencia. Y esta attack list lo que hace es que aquí tenemos las funciones que nos crean las listas de nodos que se van a atacar. Entonces vamos a empezar por lo que hay que completar. Primero es en esta función lo importante a completar. Fíjense, yo tengo en este archivo estas funciones copygraph y delete node. Estas funciones son funciones que ya nos dan y que nos sirven para implementar las que están aquí abajo. Ajá, pero ahorita no son así como tan importantes. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo una función que se llama targeted order, que ya me la dieron. Recibe el grafo y nos devuelve una lista de todos los nodos, pero en el orden, esta es la lista, se llama order, en el orden que se van a atacar. ¿Ok? Esta función de acá hace lo mismo, solo que está implementada de una manera más eficiente. Y finalmente tenemos una función random order que recibe el grafo y nos tiene que devolver el orden, una lista con los nodos en el orden en que se van a atacar. Esta función es la que ustedes tienen que implementar. Ajá. Es una función muy sencillita. Lo único que ustedes van a hacer es que van a usar esta librería random. Fíjense, vean la documentación de random. Y lo único que tienen que hacer aquí es que esta lista order van a elegir un nodo aleatorio de este grafo, de aquí de nodos, de nodes, eligen un nodo aleatorio y lo meten aquí. Eliminan ese nodo y de los que restan eligen otro aleatorio y lo meten aquí. Y así hasta que tengan aquí todos los nodos, pero en un orden aleatorio, y ya sería todo. Entonces esta es la primera que ustedes van a implementar. ¿Ok? Luego la pregunta 1, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En la pregunta 1 tienen que graficar las resiliencias ante ataques aleatorios. Entonces aquí ya está casi hecho todo. Entonces fíjense, ahorita les digo cómo van a completar. Perdón, la pregunta 1 es esta. Bueno, fíjense, aquí yo estoy importando los archivos de los grafos, los que ya les dije que ya teníamos hechos, la librería Matplot que me va a servir para hacer la gráfica, para plotearla, y aquí estoy importando el archivito que les acabo de mostrar de attack list, donde tenemos que completar la función random order, y estoy importando el archivo donde se calcula la resiliencia. Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer hasta acá abajo? Aquí, fíjense, lo primero que yo hago es que creo mis 3 grafos. Ajá. Creo mi grafo de la red de computadoras, que lo voy a guardar en grafo CN. Luego creo mi grafo Erdos-Rheini, que para crearlo le envío el parámetro n, que es 1239, y ustedes tienen que calcular cuánto debe de valer P, para que este grafo tenga la misma cantidad de nodos que el grafo de computadoras. Con el UPAGraph, igual, aquí ustedes tienen que completar, calcular M, cuánto debe de valer M, N ya sé que vale 1239, para que mi UPAGraph sea similar al grafo de la red de computadoras. Luego ya una vez que ustedes ya tienen hecho esto, ya el programa calcula en esta parte las resiliencias, obtiene la lista aleatoria y calcula la resiliencia enviándole el grafo y la lista aleatoria de nodos a atacar, y esto lo hace para cada uno de los 3. Ya que tengo mis 3 diccionarios de resiliencia para cada grafo, llamo a esta función, que esta ya nos las dieron hecha, la que dice legend example,
esta función ya nos las dan a nosotros hecha, que está aquí, y esta función me hace la gráfica. Entonces ustedes van a obtener una gráfica similar a las que les voy a mostrar aquí. Les dice desde que no atacan ningún nodo hasta que atacan los 1239 nodos, cómo la resiliencia se va degradando en cada grafo. Ya después de que ustedes hayan obtenido su propia gráfica, hacen el análisis de la pregunta 2 que les dice cuál de los 3 grafos es más resiliente o cuál es resiliente. Bueno, ¿qué más tenemos que completar aquí? En la pregunta 4 es lo mismo exactamente, ¿no? O sea, ustedes aquí lo único que tienen que completar es el valor de P y de M que ya calcularon para la pregunta 1. Y esto hace lo mismo, lo único es que lo que hace es hacer ataques dirigidos. Entonces usa la función Fast Targeted Order. Igual van a obtener su propia gráfica, que aquí es importante que vean que cuando los ataques son dirigidos, la resiliencia, la red se degrada más rápido, o sea, su resiliencia se reduce mucho más rápido que cuando el ataque es aleatorio. Fíjense, este es cuando es aleatorio, y cuando es dirigido, la resiliencia se reduce muy rápido. ¿Qué más? Bueno, la pregunta 3 es importante. En la pregunta 3... ustedes ya tienen implementada eso ya está terminado, tienen implementada la función que nos crea la lista de nodos a atacar en un ataque dirigido, y luego tienen una versión que es una versión rápida de esa misma función. Aquí lo que nos piden es que calculemos los ataques para 100 grafos UPA. Para 100 grafos UPA, donde M vale 5, aquí tenemos que M vale 5, y el número de nodos va a ir de 10 en 10. Vamos a calcular la resiliencia para siempre M igual a 5 y N igual a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60, así hasta 1000. Entonces fíjense, aquí tenemos que crear un for para que haga este ciclo, que haga esta iteración. Lo único que tienen que hacer es completar el for para que N itere de 10 a 1000 en aumentos de 10 en 10. Crean el grafo UPA para esa N y para la M, que va a ser siempre 5. Luego de que crean el grafo UPA, van a ejecutar la función Targeted Order, que esta digamos que es la función lenta, que me crea la lista de nodos a ser atacados de una manera lenta, es la que ya nos dan hecha. Y yo con esta función time, que la uso del módulo time de Python, mido el tiempo antes de que se ejecute la función, y luego a esto lo guardo en start time, y luego aquí vuelvo a medir el tiempo ya que se acabó de ejecutar la función. Le resto este tiempo de aquí, y lo que voy a obtener aquí es el tiempo en time normal, el tiempo que se llevó en ejecutar esta función. Y esto mismo lo hago para calcular cuánto tiempo lleva ejecutar la función en su versión rápida. ¿Sí? Acuérdense que de estas dos funciones ustedes tienen que hacer el análisis de complejidad. Entonces yo que ya cuando yo calculo las dos, eso lo voy a guardar en unas listas donde voy a guardar los tiempos de la función normal y de la función rápida. Lo único que tienen que hacer aquí es completar el for. Ya que tienen todo esto hecho, van a graficar. Aquí está ya la función que grafica, y ustedes van a obtener una gráfica similar a la que les voy a mostrar ahora. La gráfica azul nos muestra la función lenta, el tiempo de ejecución. Fíjense, el tiempo de ejecución depende del número de nodos del grafo. Y nos muestra también el tiempo de ejecución de la función rápida. ¿Sí? La función rápida pues es mucho más rápida, excepto en este pico, que veremos después porque en este pico la función rápida se eleva mucho. Bueno, básicamente eso es lo que ustedes tienen que completar de código. Es poco,
les pediría que traten de apurarse lo más posible para que puedan cuanto antes inscribirse al próximo curso, obtener el certificado ya de este curso y cuanto antes inscribirse al otro para que lo puedan terminar a tiempo antes de que acabe el trimestre y puedan obtener su MB. Voy a hacer todo lo posible por ya esta semana trabajar en una explicación para las dos proyectos del siguiente curso, que serían el de la semana 2 y 4 del curso que sigue, y ustedes lo puedan terminar cuanto antes. Entonces subo la presentación y el código para que ustedes lo puedan consultar y quedo pendiente de sus dudas. Hasta luego.